Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Andre Drummond, su fichaje por Los Ángeles Lakers y Boston Celtics. Sí, hoy hay que hablar de la franquicia de Massachusetts, el equipo dirigido desde las oficinas por Danny Ainge, porque el movimiento, el fichaje de Drummond por el conjunto californiano tiene efectos secundarios negativos para Boston Celtics. Y os preguntaréis ¿por qué? Pues bien, ya sabéis que Boston, tras el cierre del mercado, se quedaron sin Daniel Theis, que fue traspasado rumbo a Chicago Bulls. Actualmente, como jugadores interiores, tienen a Robert Williams III, por ejemplo, o a Tristan Thompson. Y tanto Ainge como Brad Stevens y compañía estaban detrás de Andre Drummond para reforzar ese juego en zona que ahora mismo lo tienen un poco debilitado. Sobre todo si comparamos juego interior con juego exterior del mismo equipo. El juego exterior, pues bueno, lo tienen un poquito más cubierto con Jason Tatum, Jaylen Brown, Kemba Walker y compañía. Entonces, Boston Celtics ya sabéis que era una de las franquicias más interesadas en adquirir al exjugador de Detroit Pistons y de Cleveland Cavaliers. De hecho, a medida que pasaban los días, se consolidaban como uno de los conjuntos top para firmarle. E incluso adelantaron a los New York Knicks, que eran los otros grandes favoritos junto con los Lakers para hacerse con los servicios de Drummond. Recientemente se ha conocido que antes de que Drummond firmara con los Lakers, Boston Celtics pudo haberse llevado al jugador, y esto lo conocemos gracias a Jared Weiss. Aquí tenéis los tweets, el primero donde dice: después de una carrera competitiva entre los Lakers y los Celtics por los servicios de Andre Drummond, el ex All-Star ha optado por firmar con los campeones, según las fuentes. Además, Weiss, periodista de The Athletic, describe el proceso que ha tenido Drummond en su cabeza para elegir a los Lakers y no a los Celtics, y afirma que no podía dejar pasar, haciendo referencia al jugador, la oportunidad de comenzar para un contender probado y ser un punto focal inmediato mientras LeBron y Anthony Davis permanecen fuera. Es decir, para Drummond, según el periodista, lo que ha tenido relevancia, lo que ha tenido peso para tomar su decisión y firmar por los Lakers finalmente, es que el conjunto californiano es un contender probado, es decir, son los vigentes campeones de la NBA, de ahí lo de probado, y porque será una pieza importantísima en el esquema de Frank Vogel ahora que no está LeBron y Anthony Davis, de ahí lo de inmediato. Claro, con uno de los mejores pivots de toda la liga rumbo a Los Ángeles, Boston Celtics se ha quedado con las ganas de firmarle. Se ha quedado con Tristan Thompson y con Robert Williams III, sin Daniel Theis, y bueno, pues con las ganas de fichar a alguien para reforzar esa zona. Pues bien, recientemente, en las últimas horas, se ha podido conocer que Boston Celtics estaría considerando firmar al agente libre de Marcus Cousins, según Evan Mossey de Hoop Analytics Networks. Es cierto en todo este tema de los pivot, a la pivot y juego interior de Boston Celtics que también cuentan con, por ejemplo, Tacko Fall. El problema de Tacko Fall, que siempre me lo preguntáis, y es que está ahí, pero parece que no está, ¿no? Porque tampoco es que le utilicen mucho, no es importante en el esquema de Brad Stevens. El problema de Tacko Fall es que al ser tan alto es muy lento. Es demasiado lento, y lo que se prioriza ahora mismo son jugadores ágiles, rápidos, todoterrenos, ¿no? Andre Drummond, por ejemplo, es un caso que sí, es muy físico, es muy potente, pero es un poco más rápido que Tacko Fall. Sí que es cierto que son del mismo corte en cuanto a son jugadores de zona, no le saques hacia afuera, etcétera, etcétera. No, Tacko Fall, por ejemplo, no es un Joel Embiid tampoco, pero al final yo lo que veo en Tacko es que es un jugador poco ágil, sobre todo si lo comparamos con, por ejemplo, Bol Bol, que son jugadores muy altos, con una enorme envergadura, etcétera, etcétera, pero claro, Bol Bol le veo incluso más ágil que Tacko. También es verdad que si miramos el roster de Boston Celtics nos daremos cuenta de que, pues bueno, hay ciertos jugadores que también podrían ocupar de manera momentánea la posición de center, pero es una realidad que DeMarcus Cousins ahora mismo es la mejor opción que tiene Boston Celtics, o sea, es la mejor opción. De hecho,
juntar, por ejemplo, a Robert Williams con DeMarcus Cousins en el equipo creo que sería algo positivo. DeMarcus Cousins tampoco lo estaba haciendo nada mal en 25 partidos jugados con Houston Rockets esta temporada, 9,6 puntos estaba promediando por encuentro, 7,6 rebotes en total, 2,4 asistencias, 37,6% en tiros de campo, 33,6 en triples, 74,6 en tiros libres, un PER del 15,1 y un win share del 0,8, es decir, tampoco son números de All-Star, de mega estrella, no son los números de DeMarcus Cousins cuando estaba en Sacramento, en Nueva Orleans antes de lesionarse, pero son unos números que pueden aportar ciertas cosas a Boston Celtics, pueden servir de gran ayuda. Además, estamos hablando constantemente de que uno de los problemas para mí del conjunto de Brad Stevens es el carácter, es la garra, y creo que un carácter como DeMarcus Cousins pegaría muy bien en Boston. Es cierto que es un jugador problemático en el sentido de que se calienta muy fácil, es de mecha corta, en algunos partidos ya en Houston Rockets fue expulsado, etcétera, etcétera, pero creo que es del mismo corte mental que, por ejemplo, Patrick Beverley, que, por ejemplo, también, ¿por qué no decirlo?, Terry Rozier, Marcus Smart, es decir, son jugadores intensos, competitivos, que simplemente por esa emoción, por esa garra que tienen, te van a empujar hacia la victoria. Por lo menos no se sabe si lo vas a lograr, pero te van a empujar a intentar alcanzarlo. Eso es lo que necesita, yo creo, Boston Celtics. Un tío que, pues bueno, despierte a la gente en el vestuario, un tío que te cante las 40, que te diga las cosas a la cara, y creo que DeMarcus Cousins lo es. No le conozco como persona, pero vamos, creo que se ve al final cómo es un jugador, cómo es otro, quién es más callado, quién es más echado para adelante, y DeMarcus Cousins es un jugador que creo que puede ser líder en el vestuario, aunque ya los hay, como Jaylen Brown, Jason Tatum, etcétera, etcétera, y creo que a jugadores como a Kemba Walker les puede venir muy bien. Es un pivot que te puede jugar dentro y fuera, físico, ágil. Creo que, repito, ya no es lo que era, pero sería un enorme refuerzo para Boston. Además, tener en cuenta que sí, se hicieron los Boston Celtics en el mercado de traspasos con Moritz Garner, procedente de Washington Wizards, o con Luke Kornet, procedente de Chicago Bulls, aparte de Evan Fournier. Pero estos dos jugadores, tanto por ejemplo Garner como Kornet, no son el mismo tipo de jugador, ni físicamente ni mentalmente hablando, a lo que conocemos de DeMarcus Cousins. Entonces esto encima refuerza esa opción de ficharle. Y ya para terminar con el vídeo, simplemente quería haceros referencia a lo que dijo nada más firmar Lakers Andre Drummond Rob Pelinka, gracias al periodista Mike Trudell, y también a un secreto del equipo californiano tras el fichaje del 2 veces All-Star. Esto es lo que dijo Pelinka: Andre Drummond nos da poderosas habilidades de puntos de anclaje en ambos extremos de la cancha. Nos sentimos extremadamente afortunados de agregar un jugador de su calibre y magnitud a nuestro grupo principal en esta etapa de nuestro viaje para defender el título de la NBA. Repito, esto es lo que dijo Pelinka. Pero aparte, gracias a Bobby Marks hemos podido conocer que el contrato de Andre Drummond en los Lakers oscila a la cifra de $794.536. Los Lakers tendrán un tope máximo salarial de $554.988. Aquí os estaré dejando el tweet de Bobby Marks donde lo explica. Es decir, los Lakers están con $954.349 por debajo del límite máximo y tienen suficiente espacio para fichar a un jugador, al jugador número 15. Claro, teniendo en cuenta lo agresivos que han sido en el mercado, por ejemplo, equipos como Brooklyn Nets, y también pensando en ese hipotético caso de que, imaginaros, Houston Rockets no contaran con Avery Bradley, imaginároslo. Bueno, pues Los Ángeles Lakers pueden añadir a Avery Bradley si es que Houston le aplica el buyout. Avery Bradley u otro jugador, pero la realidad es esta: Los Ángeles Lakers tienen el suficiente espacio, según Bobby Marks, como para fichar a otro jugador y reforzar más la plantilla de cara a los playoffs y a unas hipotéticas finales que vete tú a saber si Brooklyn, Lakers las terminan jugando, o son los Clippers, Denver, Filadelfia o el que sea.
pero esta es la información. Boston Celtics está pensando en DeMarcus Cousins para reforzar su juego en zona y los Lakers tienen espacio salarial suficiente como para fichar a otro jugador. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué os han parecido estas dos informaciones. Boston Celtics de Marcus Cousins, ¿os gusta esta opción para la franquicia de Massachusetts? Si fueseis Danny Ainge, ¿le ficharíais? Y por el otro lado, por el bando de Los Ángeles Lakers, ¿qué os ha parecido esta información de Bobby Marks? Si por ejemplo los Lakers fichan a alguien, ¿a quién ficharíais vosotros? ¿Y quién creéis que será el jugador en el caso de que los Lakers se hagan con alguien? ¿Qué jugador creéis que terminará en el equipo californiano? Ponérmelo todo por aquí y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.